Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre pudo intentar reconstruir la gloria de Roma cuando el mundo parecía desmoronarse? Esta es la travesía de Justiniano I, el emperador que soñó con unir nuevamente Oriente y Occidente, que llevó al Imperio Bizantino a su edad dorada, pero también lo condujo al borde del colapso. En este relato conocerás su origen humilde, su ascenso al trono, las reformas que cambiaron el derecho, la pasión y el poder compartido con Teodora, las guerras que marcaron continentes, y la sombra de la peste que lo desafió. Cada momento de su vida refleja ambición, fe y contradicción, un espejo del espíritu humano frente al destino. Acompáñame a descubrir cómo un campesino de los Balcanes se convirtió en el último gran emperador romano y cómo su legado aún resuena en la historia del mundo. Si disfrutas de relatos donde el pasado cobra vida y el conocimiento se convierte en descanso, suscríbete al canal y déjate guiar por la voz de la historia. Capítulo 1. El sueño de un imperio renovado. En los albores del siglo VI, el Imperio Romano de Oriente se alzaba como el último vestigio de una gloria antigua que se resistía a morir. Constantinopla, la joya fundada por Constantino el Grande, era un faro de esplendor y contradicción. Murallas imponentes y templos dorados convivían con barrios humildes y una población que cargaba el peso de los impuestos y las guerras. En ese escenario nació la ambición de restaurar lo perdido, de devolver al mundo la grandeza que una vez había sido de Roma. El joven Justiniano creció escuchando las historias de los Césares, de conquistas y legiones, y juró que un día, bajo su gobierno, esa Roma eterna volvería a brillar. En su juventud, el imperio vivía una dualidad peligrosa. Por un lado, la riqueza fluía a través del comercio del Mediterráneo. Por otro, las tensiones religiosas, las disputas internas y la amenaza constante de los bárbaros amenazaban su estabilidad. Aquellos años de formación moldearon en Justiniano un carácter decidido y reflexivo. Aprendió que gobernar no era solo cuestión de fuerza, sino de sabiduría y paciencia. Su visión se alimentaba de un propósito casi divino: unir lo humano y lo sagrado en un solo orden universal. No se conformaba con ser un hombre de su tiempo, aspiraba a ser el artífice de una nueva era. Desde joven, su mente se fascinaba por la idea del orden. Para él, el caos era el enemigo natural de la civilización, y todo gobernante debía combatirlo con leyes, fe y justicia. Estudió con dedicación las escrituras y las antiguas leyes romanas, comprendiendo que ambas eran pilares de la sociedad. Su ambición no era personal, al menos en apariencia. Era el deseo de ser el instrumento de una renovación que uniera la tradición romana con la ortodoxia cristiana. Veía en el Imperio Bizantino no solo una nación, sino una misión sagrada encomendada por Dios. Su educación fue una mezcla de teología, política y estrategia. Aprendió latín y griego, conoció las obras de los filósofos y los tratados de guerra, pero también escuchó a los campesinos y soldados, entendiendo los problemas del pueblo. Esa dualidad lo acompañaría toda su vida. El emperador que podía hablar de derecho con los sabios, pero también comprender el hambre de los humildes. Era consciente de que su destino no se forjaría únicamente en los palacios de mármol, sino en la voluntad del pueblo y la fuerza del ejército. La figura de su tío, Justino I, fue determinante en su destino. Justino había ascendido desde el rango más bajo del ejército hasta convertirse en emperador, y su sobrino supo observar y aprender. Entendió que el poder no era un don, sino una construcción de alianzas, sacrificios y visión. Mientras su tío gobernaba, él se formaba en silencio, tejiendo relaciones con intelectuales, teólogos y juristas que más tarde serían la base de su reforma imperial. Aquel sueño de restauración comenzaba a tomar forma, aún en las sombras, pero con una claridad que pocos podían comprender. A medida que crecía su influencia en la corte, también crecía su determinación de emprender una transformación profunda del imperio.
Observaba la decadencia moral de la nobleza y la corrupción administrativa con la severidad de un reformador. Su mente no descansaba. Analizaba cada detalle de la estructura estatal, buscando las grietas que debía sellar para devolverle la fortaleza al sistema. No se trataba solo de recuperar territorios perdidos, sino de reconstruir el alma de Roma en el Oriente cristiano. La religión ocupaba un lugar central en su pensamiento. Creía que el poder debía estar guiado por la voluntad divina, pero no subordinado a los caprichos del clero. Su visión del mundo era teocrática, pero también racional. El emperador era el brazo visible de Dios en la tierra, y su deber era imponer la armonía entre la fe y la razón. Esa convicción se convertiría más adelante en el eje de su política interior, una mezcla de fervor y disciplina que marcaría cada una de sus decisiones. El entorno cultural de su época lo rodeaba de tensiones. Las sectas cristianas dividían al imperio y los antiguos ideales romanos parecían desvanecerse bajo el peso de los dogmas. Justiniano no quería elegir entre ambos mundos, quería fusionarlos. En su mente, la grandeza imperial y la santidad cristiana no eran opuestos, sino dos rostros de una misma verdad. Esa idea, tan ambiciosa como peligrosa, lo llevaría a enfrentarse con patriarcas, filósofos y generales, buscando siempre una síntesis que mantuviera la unidad del Estado. Su sueño de un imperio renovado se alimentaba también de la nostalgia. Miraba las ruinas del Foro Romano, los relatos de las legiones que cruzaron el Rin o el Danubio, y sentía que el tiempo no debía borrar esas glorias. En su pensamiento, Roma no había caído, solo había cambiado de forma. Constantinopla era su heredera legítima, y él sería quien la coronara como la nueva capital del mundo civilizado. Su ambición no conocía fronteras. Veía en cada mapa un espacio que debía volver a hablar latín y adorar al mismo Dios. El futuro emperador creía firmemente en el destino. No se consideraba a sí mismo un hombre común, sino un elegido. Esa certeza, alimentada por su inteligencia y su formación, le otorgaba una serenidad inquebrantable incluso en los momentos más inciertos. Para él, el fracaso no era una posibilidad, sino una prueba divina. Y bajo esa convicción, comenzó a tejer su camino hacia el poder paso a paso, con paciencia casi sobrenatural. Las bases de su visión se consolidaron mucho antes de ceñir la corona. Cada conversación, cada estudio y cada decisión lo preparaban para lo que estaba por venir. La idea de reconstruir el imperio no era una fantasía juvenil, sino un plan que crecía con él. Su entorno político aún no comprendía la magnitud de lo que se avecinaba. Mientras otros buscaban poder por codicia, él lo anhelaba como instrumento para un propósito más alto. Los años que precedieron a su ascenso fueron también un tiempo de observación silenciosa. Veía cómo las fronteras del imperio eran amenazadas por godos, vándalos y persas, y comprendía que la espada sola no bastaba. La victoria debía nacer de una estructura sólida, de leyes justas y de un pueblo unido bajo una misma fe. Su mente incansable comenzaba a construir los cimientos de lo que más tarde sería el Renacimiento bizantino. Aunque todavía no tenía el poder supremo, ya despertaba admiración y temor. Su carácter era sereno, pero su mirada revelaba la intensidad de un hombre que no se conformaba con el presente. Su entorno más cercano sabía que su destino estaba marcado, y muchos comenzaron a verlo como el sucesor natural de su tío. El tiempo confirmaría esa intuición. El sueño de restaurar Roma no era una simple ambición política, era un ideal trascendental. Creía que la historia debía seguir una línea divina y que él había sido puesto en la tierra para continuarla. Esa convicción lo dotaba de una fuerza que ni las derrotas ni las críticas podían quebrar. Cada noche, al contemplar la ciudad desde las colinas de Constantinopla, se veía a sí mismo como el guardián de una llama que debía seguir ardiendo en medio de la oscuridad. Así comenzó la forja de un emperador. En la mente del joven visionario, Roma y Bizancio no eran dos imperios separados, sino uno solo que debía renacer bajo su mando. Aquel sueño, que muchos consideraban imposible,
pronto se convertiría en una realidad que cambiaría el destino del mundo mediterráneo para siempre. Capítulo 2. De campesino a emperador. En una pequeña aldea llamada Tauresium, situada en la provincia de Dardania, en los confines de los Balcanes, nació quien años más tarde cambiaría el destino del Imperio bizantino. Su familia era de origen campesino, humilde pero profundamente devota. Aquel entorno rural rodeado de montañas y campos pedregosos forjó en él una resistencia que lo acompañaría toda su vida. Las jornadas de trabajo eran largas y duras, y desde joven aprendió el valor del esfuerzo y la disciplina. En esas tierras frías y olvidadas del imperio, el futuro emperador comenzó su camino sin imaginar el alcance de su destino. Su tío, Justino, era un soldado del ejército imperial que había logrado cierta posición gracias a su lealtad y valor. Al notar la inteligencia y la curiosidad del joven sobrino, decidió llevarlo consigo a Constantinopla, la capital del mundo bizantino. Aquella decisión cambiaría para siempre el curso de la historia. La entrada del muchacho en la ciudad fue como un despertar. Los muros dorados, los templos resplandecientes y el bullicio del puerto le mostraron un universo muy distinto al de su infancia. Todo lo que vio alimentó su ambición y su deseo de aprender. En la capital se dedicó con disciplina a la educación. Aprendió latín y griego, estudió teología, derecho, filosofía y las artes del gobierno. Su pasión por el conocimiento era inagotable. Pasaba largas horas en las bibliotecas, copiando manuscritos y memorizando textos antiguos. Aquella formación lo convirtió en un hombre culto, algo inusual entre los altos cargos del imperio, muchos de los cuales provenían del ejército o de la nobleza, pero carecían de profundidad intelectual. Su mente analítica y su fe inquebrantable lo destacaron rápidamente entre los jóvenes de la corte. El ascenso de su tío Justino al trono en el año 518 abrió nuevas puertas. El nuevo emperador, sin herederos directos, encontró en su sobrino a un consejero ideal. Le confió tareas administrativas y lo nombró coadjutor en varios asuntos del Estado. Gracias a esa posición, comenzó a familiarizarse con los entresijos del poder, la burocracia, la diplomacia y las complejas alianzas entre la nobleza y la iglesia. Su talento para resolver conflictos y su capacidad de trabajo incansable lo convirtieron en una figura indispensable para el gobierno. No obstante, su origen humilde despertaba recelos entre los aristócratas. Muchos lo consideraban un intruso en la corte, un campesino que había ascendido demasiado rápido. Sin embargo, esa desconfianza solo reforzó su determinación. Comprendió que para sobrevivir en un ambiente tan hostil debía actuar con prudencia, estrategia y visión a largo plazo. Aprendió el arte de la paciencia, la virtud que más tarde lo haría triunfar donde otros habían fracasado. Mientras se ganaba la confianza de su tío, también fue construyendo su propia red de leales. Sabía que el poder no se sostenía solo con buenas intenciones, sino con hombres capaces y fieles. Reclutó juristas, teólogos, generales y administradores que compartían su visión de un imperio fuerte, centralizado y guiado por la fe. Muchos de esos colaboradores lo acompañarían durante décadas, formando el núcleo del futuro gobierno justiniano. El vínculo entre Justino y su sobrino era profundo. Más que una relación política, era una unión de confianza y afecto. El emperador veía en él al hijo que nunca tuvo, y Justiniano en su tío, al modelo de disciplina y perseverancia que lo inspiró desde la infancia. Sin embargo, con el paso de los años, la salud del anciano gobernante comenzó a deteriorarse. La responsabilidad del imperio recaía cada vez más sobre los hombros de su joven protegido, quien asumía funciones sin ostentar todavía el título supremo. En ese periodo, la administración del Estado se transformó en un laboratorio donde puso en práctica sus primeras ideas de reforma. Simplificó procesos, castigó la corrupción y trató de fortalecer la autoridad imperial frente a las facciones políticas que amenazaban la estabilidad. Su energía y eficiencia lo convirtieron en la verdadera fuerza detrás del trono.
La corte y el pueblo comenzaron a percibirlo como el sucesor natural, aunque algunos sectores se resistían a aceptar a un hombre sin linaje noble. La religiosidad del futuro emperador también marcó esta etapa. Pasaba horas en oración y debate teológico, convencido de que el destino del imperio dependía de su unidad espiritual. En un tiempo donde las disputas doctrinales dividían al cristianismo, su fe era firme pero racional. No buscaba imponer su creencia por fanatismo, sino encontrar una armonía entre la autoridad divina y la política humana. Esa convicción de que el poder debía servir a Dios sería uno de los pilares de su reinado. Cuando Justino, ya enfermo, decidió asociarlo oficialmente al trono, el pueblo lo recibió con esperanza. Veían en él a un reformador, un hombre culto y piadoso que podía traer orden y prosperidad. Sin embargo, el nombramiento no estuvo exento de intrigas. Algunos senadores y generales temían que su carácter enérgico y su mentalidad reformista pusieran en riesgo sus privilegios, pero la voluntad del emperador era inamovible, y en el año 527, tras la muerte de su tío, el campesino de Tauresium fue coronado emperador del Imperio Romano de Oriente. Su coronación en la Basílica de Santa Sofía fue un acto solemne y simbólico. Rodeado de clérigos, nobles y soldados, juró ante Dios gobernar con justicia y sabiduría. No se trataba solo de una sucesión dinástica, sino del cumplimiento de una promesa interior, la de elevar su vida a la altura de la historia. Desde ese momento, su nombre quedaría ligado para siempre a la restauración del orden romano, al esplendor del arte y a la reforma de las leyes. La reacción del pueblo fue inmediata. Constantinopla celebró durante días entre cánticos, desfiles y oraciones. El nuevo gobernante encarnaba la esperanza de una renovación moral y política. Su imagen se difundió por monedas, mosaicos y retratos oficiales que lo mostraban con una mirada serena y decidida. Su autoridad emanaba no del miedo, sino de la convicción. Había llegado un líder que creía tener una misión divina. Su primera tarea como soberano fue consolidar el poder interno. La corte bizantina era un campo de batalla silencioso donde los intereses se cruzaban en cada pasillo. Justiniano, consciente de ello, mantuvo una vigilancia constante sobre sus ministros y generales. No dudaba en destituir o castigar a quienes abusaban del poder. Al mismo tiempo, promovió a personas de talento, sin importar su origen, lo que fortaleció su gobierno pero también le ganó enemigos entre las familias aristocráticas. El campesino convertido en emperador comprendía mejor que nadie las desigualdades del imperio. Por ello, impulsó medidas para aliviar la carga fiscal sobre los campesinos y promover el comercio, base económica del Estado. Su visión era la de un imperio justo, donde el trabajo y la lealtad fueran recompensados, y no solo la herencia o la riqueza. Aquella política, aunque justa, encontró oposición entre los poderosos que se beneficiaban del viejo sistema. El ascenso de Justiniano fue más que una historia de ambición. Fue la victoria de la voluntad sobre el destino. Su origen humilde nunca lo avergonzó. Al contrario, se convirtió en el testimonio de que la grandeza no depende del nacimiento, sino del propósito. Desde los campos de Dardania hasta el trono de Constantinopla, había recorrido un camino que pocos hombres en la historia lograron. Y al tomar el cetro imperial, no lo hizo como un noble heredero, sino como el servidor de un ideal: reconstruir el imperio sobre los cimientos de la justicia y la fe. Así comenzó una de las eras más decisivas del mundo bizantino. El campesino de Tauresium ya no era un hombre entre muchos, sino el nuevo César del Oriente. Su nombre resonaría entre los muros de mármol y las cúpulas doradas como símbolo de una nueva Roma, destinada a desafiar el paso del tiempo. Capítulo 3. La influencia de Teodora. Entre los rostros que marcaron la historia del Imperio bizantino, ninguno brilló con tanta intensidad y controversia como el de Teodora. Nació en el seno de una familia humilde, hija de un domador de osos que trabajaba en el hipódromo de Constantinopla. Su infancia transcurrió entre el bullicio de los espectáculos públicos, el ruido de las multitudes
y la aspereza de la vida popular. Desde pequeña comprendió que en aquel mundo dominado por hombres y jerarquías implacables, solo la inteligencia y la voluntad podían abrirle un camino. Su vida comenzó en los márgenes, pero su destino terminaría en el trono más alto del Oriente cristiano. Antes de ser emperatriz, Teodora fue actriz y bailarina, oficios mal vistos por la sociedad bizantina. Aquellos años de lucha y supervivencia templaron su carácter. Aprendió a leer el alma humana, a distinguir las intenciones tras las sonrisas y a usar la palabra como un arma. Su ingenio y agudeza verbal la convirtieron en una mujer difícil de doblegar. No era una cortesana común, tenía una mente brillante y una ambición que igualaba la de cualquier general o político. En los escenarios del hipódromo, descubrió que el público era voluble, que el poder de la emoción podía mover multitudes, y esa lección la llevaría consigo hasta el palacio. El encuentro entre ella y Justiniano fue uno de los episodios más sorprendentes de su tiempo. A pesar de las diferencias de origen y posición, ambos compartían una intensidad poco común. Él vio en ella algo más que belleza, vio inteligencia, determinación y una visión del mundo capaz de igualar la suya. Ella, por su parte, reconoció en él al hombre que podría realizar el sueño que ella también anhelaba, un imperio justo, fuerte y digno. La relación comenzó en secreto, enfrentando la oposición de la nobleza y del clero, que consideraban impensable que un miembro de la familia imperial se uniera a una mujer del pueblo. La ley prohibía expresamente el matrimonio entre un patricio y una actriz. Pero Justiniano no era un hombre que se detuviera ante los límites. Con la influencia de su tío, el emperador Justino I, logró cambiar la legislación que impedía tales uniones. Aquel acto, más que una muestra de amor, fue un desafío a las estructuras sociales del imperio. En el año 525, la pareja contrajo matrimonio, y desde entonces, Teodora se convirtió en su compañera inseparable, no solo en lo personal, sino también en el gobierno. La unión fue una alianza de mentes y voluntades, donde ambos se complementaban de manera perfecta. Una vez en el trono, Teodora demostró que no sería una figura decorativa. Participaba activamente en las reuniones del Consejo Imperial y opinaba con firmeza sobre asuntos de Estado. Su inteligencia política sorprendía incluso a los más experimentados senadores. Tenía un talento innato para percibir los peligros y las intrigas antes de que estallaran, y su consejo resultó crucial en momentos de crisis. Era una estratega silenciosa, una presencia que inspiraba respeto, incluso entre aquellos que la despreciaban por su origen. El pueblo la observaba con una mezcla de admiración y recelo. Algunos la consideraban un símbolo de esperanza, una prueba de que el mérito podía elevar a los humildes. Otros, una amenaza para el orden establecido. Pero Teodora no buscaba aprobación. Su prioridad era consolidar el poder imperial y proteger a su esposo de los enemigos que acechaban dentro y fuera del palacio. En ese propósito, mostró una lealtad absoluta, pero también una dureza que muchos confundieron con frialdad. Uno de los momentos más decisivos de su influencia ocurrió durante la rebelión de Nicá, cuando las facciones del hipódromo amenazaron con derrocar al emperador. Mientras Justiniano dudaba entre huir o resistir, fue Teodora quien impuso la decisión que cambiaría el curso de la historia. Según las crónicas, pronunció palabras que quedaron grabadas para siempre. La púrpura es el mejor sudario. Con esa frase, recordó a su esposo que era preferible morir como soberano antes que vivir en la humillación del exilio. Su firmeza salvó al trono y al imperio entero. Más allá de la política, su influencia se extendió al ámbito social. Promovió leyes que protegían a las mujeres contra la explotación y el abuso, estableció refugios para las víctimas de la prostitución forzada y fomentó la creación de instituciones benéficas. Su preocupación por la justicia y la dignidad femenina era sincera, nacida de su propia experiencia. En un mundo donde la mujer era vista como un ser secundario, Teodora desafió abiertamente las normas, demostrando que la inteligencia y el valor no dependían del género ni del linaje. Su papel en la religión
también fue determinante. Defendió el monofisismo, una corriente cristiana en conflicto con la ortodoxia oficial, lo que generó tensiones con los patriarcas de la Iglesia. Aunque su posición teológica no siempre coincidía con la de su esposo, supo mantener un delicado equilibrio entre la fe y la política. Su influencia espiritual se sentía en la corte, donde combinaba la devoción con una visión práctica del poder. Para ella, la religión era también una herramienta para fortalecer la cohesión del imperio. En la vida privada, la relación entre ambos fue tan intensa como compleja. Se respetaban profundamente, pero también discutían con pasión. Justiniano confiaba en su juicio y rara vez tomaba una decisión importante sin consultarla. Teodora no era sumisa, su voz tenía peso y autoridad. Juntos formaron una pareja que desafiaba los estereotipos de su tiempo. El emperador y la emperatriz gobernaban como iguales, unidos no solo por el amor, sino por una causa común. Con el paso de los años, su figura se convirtió en un símbolo de poder femenino. Muchos cronistas, sobre todo los más conservadores, la describieron como ambiciosa y manipuladora. Sin embargo, detrás de esas críticas se escondía el temor de una sociedad que no estaba preparada para aceptar a una mujer capaz de influir en la política imperial. Aún así, su reputación trascendió las fronteras y los siglos, convirtiéndose en un ejemplo de determinación y liderazgo. Teodora también supo ganarse el respeto de los embajadores extranjeros. Su inteligencia diplomática y su habilidad para la negociación le permitieron mediar en conflictos delicados. Los informes que llegaban a Mino Mesía, Persia, Egipto y Roma hablaban de una emperatriz de espíritu indomable y mirada penetrante, cuya sola presencia imponía autoridad. Era, sin duda, la otra mitad del imperio, y su voz resonaba con la misma fuerza que la del propio César de Oriente. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad. Los médicos imperiales hicieron todo lo posible, pero la dolencia que la afectaba, probablemente un cáncer, fue debilitando su cuerpo. Aún así, continuó participando en los asuntos del Estado hasta su muerte en el año 548. Justiniano quedó devastado. Su ausencia dejó un vacío que ninguna otra persona pudo llenar. La emperatriz había sido su consejera, su aliada y su fuerza interior. Tras su fallecimiento, el emperador ordenó que su nombre fuera recordado en mosaicos, templos y crónicas. La representación más célebre, el mosaico de Rávena, la muestra con rostro sereno, mirada firme y vestiduras resplandecientes, como una santa coronada por la historia. En esa imagen, la antigua actriz se convirtió en símbolo de majestad eterna. El legado de Teodora trascendió su tiempo. Fue una mujer que, desde los márgenes, alcanzó la cúspide del poder y transformó el concepto mismo de autoridad. Su inteligencia, su coraje y su compasión marcaron el rumbo del imperio tanto como las conquistas militares o las leyes de su esposo. En un mundo dominado por hombres, se erigió como una figura inmortal, recordando a todos que el destino no pertenece a los poderosos de nacimiento, sino a los valientes que se atreven a desafiarlo. Capítulo 4. Las reformas y el nuevo orden. Desde el inicio de su reinado, el nuevo emperador comprendió que el esplendor no podía sostenerse sobre cimientos inestables. El imperio heredado era vasto, pero estaba corroído por la corrupción, el desorden fiscal y las rivalidades internas. Constantinopla era el corazón del poder, pero sus arterias estaban obstruidas por siglos de malas prácticas. Justiniano, con su mente metódica y su visión estructurada, se propuso no solo gobernar, sino rehacer el Estado desde sus raíces. Su meta era instaurar un orden nuevo, donde la autoridad del trono y la ley divina se reflejaran en cada rincón del imperio. Su primera preocupación fue la administración. La burocracia bizantina, aunque compleja y sofisticada, se había vuelto ineficiente y venal. Los cargos se compraban, los impuestos se manipulaban y las provincias estaban plagadas de funcionarios que servían a sus propios intereses. El emperador intervino con una energía que pocos esperaban. Sustituyó a gobernadores corruptos,
redujo el número de oficinas superfluas y exigió informes constantes a sus administradores. Nada escapaba a su vigilancia. Su propósito era que cada moneda recaudada llegara al tesoro imperial y no a los bolsillos de los burócratas. La reorganización fiscal fue una tarea titánica. El imperio dependía de un sistema de impuestos heredado de Roma, que ya no respondía a las realidades de Bizancio. Justiniano buscó una estructura más racional, ajustando las tasas según la productividad de las regiones y el número de contribuyentes. Introdujo censos más precisos y ordenó auditorías regulares, provocando el descontento de quienes se habían beneficiado durante años del caos. La resistencia fue intensa, pero el emperador no cedió. Creía que la justicia fiscal era la base de un imperio fuerte. Las reformas también alcanzaron al ejército. Aunque Bizancio conservaba un poder militar considerable, sus tropas sufrían de indisciplina y corrupción. Los oficiales vendían ascensos, los soldados desertaban por falta de paga y las fronteras estaban cada vez más expuestas. Justiniano reorganizó la jerarquía militar, mejoró el suministro de alimentos y armamento e impuso un riguroso control financiero sobre los gastos de guerra. Cada soldado debía saber que servía no solo al emperador, sino a una causa más grande, la restauración del orden romano en el mundo. La justicia, sin embargo, fue donde el emperador mostró su genio reformador. El sistema legal estaba fragmentado por siglos de decretos contradictorios y costumbres locales. Los jueces interpretan las leyes según su conveniencia, lo que generaba arbitrariedad y desconfianza. Justiniano, convencido de que el imperio debía reflejar la armonía divina, emprendió una codificación monumental que unificaría las normas bajo un único cuerpo jurídico. Esta obra, que sería conocida como el Corpus Juris Civilis, representó el esfuerzo más ambicioso de su gobierno. Para supervisar esta empresa, confió en el jurista Triboniano, un hombre erudito y pragmático que reunió a los mejores sabios de la época. El objetivo era recopilar, depurar y organizar toda la legislación romana desde los tiempos de Augusto. El trabajo fue exhaustivo. Se eliminaron contradicciones, se sistematizaron principios y se redactaron textos claros para guiar a jueces y ciudadanos. El emperador revisaba personalmente los avances, convencido de que la ley era el reflejo más puro de la razón imperial. Mientras se reformaban las leyes, también se transformaba la economía. El comercio con Oriente seguía siendo vital, pero la corrupción en los puertos y la especulación con los precios habían generado inflación y desabastecimiento. Justiniano intervino directamente en el control de los mercados, regulando precios y castigando a quienes acumulaban mercancías para manipular el valor del oro y la seda. Fundó manufacturas estatales de seda para reducir la dependencia de los comerciantes persas, impulsando una de las industrias más lucrativas del imperio. En el plano urbano, el emperador emprendió un ambicioso programa de obras públicas. Constantinopla debía ser no solo la sede del poder, sino el símbolo visible de la civilización cristiana. Se construyeron acueductos, hospitales, monasterios y palacios. El sistema de murallas fue reforzado, los puertos reparados y las calles pavimentadas. Justiniano veía la arquitectura como una extensión de su autoridad. Cada edificio debía reflejar la grandeza del imperio y la gloria de Dios. Este ideal alcanzaría su punto culminante en la reconstrucción de Santa Sofía, pero su impulso constructivo abarcó todo el Mediterráneo. La reorganización de las provincias fue otro paso decisivo. Durante siglos, la distancia entre el trono y las regiones había permitido la formación de poderes locales que actuaban con independencia. Justiniano redujo el número de diócesis y combinó funciones civiles y militares en manos de gobernadores más controlados por la corte. El objetivo era reforzar la centralización y eliminar intermediarios que obstaculizaban la eficacia administrativa. Aunque algunos historiadores posteriores criticarían esta concentración de poder, en su tiempo fue vista como un signo de fortaleza y eficiencia. El emperador comprendía que las reformas
no tendrían éxito sin una base moral. Por eso, impulsó leyes que regulaban la conducta pública y privada, buscando imponer una disciplina cristiana en todos los estratos de la sociedad. Se castigaban el adulterio, la usura y la herejía con severidad, mientras se premiaba la fidelidad y la piedad. Para Justiniano, la moral y la ley eran inseparables. Un imperio que no obedecía los mandatos divinos estaba condenado al caos. Su relación con el clero fue compleja. Si bien era profundamente religioso, no aceptaba que la Iglesia tuviera autoridad sobre el Estado. Intervino en disputas teológicas, depuso patriarcas y convocó concilios, convencido de que su deber era garantizar la unidad de la fe. Bajo su mando, el cristianismo se convirtió en el eje espiritual del poder, pero también en una herramienta política. En su visión, el emperador era el representante de Dios en la tierra, y sus reformas debían reflejar ese principio. Estas transformaciones no se realizaron sin resistencia. Muchos nobles y funcionarios veían amenazados sus privilegios. Algunos conspiraron en secreto, otros huyeron al extranjero. Pero el emperador no toleraba la oposición. Su voluntad era absoluta, y su autoridad se imponía con una mezcla de justicia y temor. Su objetivo no era complacer, sino construir un legado duradero, un orden que sobreviviera incluso a su muerte. La austeridad de su gobierno contrastaba con el esplendor de su corte. Mientras imponía disciplina a sus ministros, mantenía una vida personal moderada. No se dejaba arrastrar por los lujos ni por la adulación. Quienes lo conocieron afirmaban que trabajaba día y noche, revisando decretos, supervisando construcciones y discutiendo con juristas y generales. Su obsesión por el detalle era tal que algunos lo consideraban un perfeccionista implacable. El resultado de estas reformas fue un imperio más fuerte, pero también más rígido. La eficiencia administrativa y la centralización trajeron estabilidad, aunque a costa de cierta libertad local. Bizancio se convirtió en una máquina política y económica que funcionaba bajo el control directo del trono. Para el pueblo, la figura del emperador se volvió casi sagrada, un soberano que encarnaba la ley, la fe y la autoridad en una sola persona. Con el paso de los años, el nuevo orden impuesto transformó la vida de millones. Desde las provincias de Egipto hasta las murallas de Tracia, el eco de las reformas se hacía sentir. Los campesinos pagaban impuestos más justos, los jueces dictaban sentencias con mayor equidad y las ciudades resplandecían bajo el patrocinio imperial. Bizancio, bajo la férrea voluntad de su gobernante, recuperaba su grandeza. No era ya la sombra de Roma, sino una civilización renovada, construida sobre el principio de que la razón y la fe podían gobernar juntas el destino del mundo. Capítulo 5. El Corpus Juris Civilis. Entre todas las obras del reinado de Justiniano, ninguna alcanzó una trascendencia tan profunda como la codificación del derecho romano. Desde hacía siglos, las leyes del imperio se habían acumulado sin orden ni coherencia. Decretos imperiales, decisiones judiciales y opiniones de juristas se contradecían entre sí. Los tribunales se ahogaban en esa maraña de normas, y la justicia se había convertido en privilegio de los ricos y eruditos que podían interpretarlas. El emperador comprendió que ningún imperio podía sostenerse sobre el caos jurídico y que era necesario levantar un nuevo edificio legal que reflejara la unidad, la razón y la autoridad imperial. El proyecto nació en el año 528, cuando Justiniano reunió a los juristas más notables de su tiempo, encabezados por Triboniano, un hombre de mente aguda, pragmático y meticuloso. Junto a él trabajaban Teófilo y Doroteo, expertos en derecho romano y maestros en retórica. Su misión era monumental: revisar más de 1000 años de legislación, seleccionar lo esencial, eliminar contradicciones y compilar todo en un cuerpo único que sirviera de guía al imperio entero. Lo que comenzó como una tarea administrativa se transformó pronto en una empresa intelectual sin precedentes en la historia del mundo antiguo. El primer resultado de aquella labor fue el Codex Justinianus,
una recopilación de leyes imperiales que abarcaba desde Adriano hasta el propio Justiniano. Su propósito era eliminar las normas obsoletas y establecer un marco coherente para la administración de justicia. Con este código, el emperador afirmaba que solo la ley emanada de su autoridad era válida, reforzando así el principio del cesaropapismo, el soberano como fuente de toda norma, tanto civil como espiritual. El Códex no solo fue una herramienta legal, sino una declaración política de la supremacía del trono sobre todas las instituciones del Estado. Pero la tarea no terminó allí. En el año 530 comenzó la segunda y más ambiciosa fase, la creación del Digesto o Pandectas. Este gigantesco compendio reunía las opiniones de los juristas clásicos romanos, desde Ulpiano hasta Paulo, seleccionadas, comentadas y reorganizadas bajo criterios de claridad y utilidad. Más de 9.000 textos fueron examinados y casi la mitad fue descartada o modificada. Triboniano y su equipo trabajaban día y noche, revisando manuscritos y dictando fragmentos que los escribas copiaban en rollos interminables. El resultado fue un monumento intelectual que sintetizaba la sabiduría jurídica de la antigüedad con el rigor administrativo de Bizancio. El Digesto tenía una estructura racional y armoniosa. Dividido en 50 libros, abarcaba todos los aspectos de la vida civil: contratos, propiedad, familia, delitos y procedimientos judiciales. Cada ley estaba acompañada de comentarios que explicaban su aplicación, y muchas de ellas fueron adaptadas a la realidad bizantina. El espíritu del derecho romano se mantenía vivo, pero bajo una nueva luz cristiana y oriental. Era la fusión perfecta entre la tradición pagana de la razón y la moral cristiana de la justicia. La tercera parte de la obra fue el Instituta, un manual destinado a la enseñanza del derecho. Su objetivo era formar a las futuras generaciones de juristas en los principios del nuevo orden legal. Se redactó con un lenguaje claro, casi pedagógico, y se convirtió en texto obligatorio en todas las escuelas de derecho del imperio. Justiniano comprendía que una reforma no podía consolidarse si no formaba mentes que la sostuvieran. Por eso, el Instituta no era solo un libro de leyes, sino un instrumento educativo que garantizaba la continuidad de su visión. La última sección, el Novellae Constitutiones, reunió las leyes promulgadas después de la publicación del Códex. En ellas se reflejaban los cambios sociales y religiosos de su tiempo. Disposiciones sobre el matrimonio, la herencia, la propiedad eclesiástica y la relación entre el Estado y la Iglesia. Estas novedades mostraban cómo el derecho debía adaptarse a las circunstancias sin perder su coherencia. Era la muestra de un imperio vivo, en constante transformación, pero guiado por principios sólidos. El impacto de la codificación fue inmediato. Los tribunales comenzaron a aplicar las nuevas normas, y la justicia ganó en rapidez y transparencia. Los abusos disminuyeron, y el pueblo empezó a percibir que el orden legal tenía sentido. Para los jueces y abogados, el Corpus Juris Civilis se convirtió en una referencia absoluta, una brújula en el mar del derecho. Su influencia no se limitó a Bizancio. Con el tiempo, los reinos de Occidente adoptaron sus principios, y siglos más tarde, renacería en Europa como la base del derecho moderno. El propio emperador supervisaba los avances con pasión, exigía informes diarios, corregía textos y proponía enmiendas. Su interés no era simbólico, conocía la importancia de lo que estaba en juego. Para él, la ley no era un simple instrumento político, sino una expresión divina del orden universal. En su concepción teológica, el cosmos, el Estado y la justicia formaban una sola estructura, gobernada por la razón y la voluntad de Dios. Así, cada página del Corpus Juris Civilis era, a sus ojos, una ofrenda al equilibrio entre lo humano y lo eterno. El proceso de compilación no estuvo exento de conflictos. Algunos juristas tradicionales criticaron las modificaciones introducidas, considerando que alteraban el espíritu del derecho romano clásico. Otros denunciaron el exceso de poder del emperador al intervenir directamente en la legislación,
Sin embargo, Justiniano no cedió. Para él, las leyes antiguas eran un legado valioso, pero debían servir al presente. El tiempo de los Césares había pasado. Ahora, el imperio debía reflejar la nueva era cristiana. La influencia de Teodora también se hizo sentir en algunos aspectos de la legislación. Muchas normas protegían los derechos de las mujeres, especialmente las que habían caído en la prostitución o el abandono. Se establecieron leyes contra la trata de personas, se reconocieron ciertos derechos de herencia y se endurecieron los castigos por violencia doméstica. Aunque la voz de la emperatriz no figuraba en los documentos, su pensamiento estaba presente en el espíritu humanista que impregnaba las reformas. El Corpus Juris Civilis representó un equilibrio entre la razón y la fe. A diferencia de otros sistemas jurídicos, no separaba la moral de la ley. Cada disposición buscaba no solo la utilidad pública, sino también la salvación del alma. Esta unión entre justicia y religión marcó profundamente la identidad del Imperio bizantino. En los tribunales, los jueces no eran simples intérpretes de la norma, sino guardianes del orden divino. A largo plazo, la obra superó su tiempo. Cuando Bizancio cayó siglos después, las copias del Corpus Juris Civilis sobrevivieron en monasterios y universidades, donde serían redescubiertas durante el Renacimiento. Su influencia se extendió a toda Europa, inspirando los sistemas jurídicos de Italia, Francia, España y Alemania. A través de sus páginas, la voz del emperador continuó viva, guiando a los 500 pueblos del futuro con la misma claridad con que había iluminado su propio siglo. En el corazón de aquella codificación se encontraba la idea de eternidad. Justiniano no buscaba fama ni reconocimiento efímero. Deseaba construir un orden que resistiera el paso del tiempo. Su obra fue, en esencia, una catedral de papel, levantada con la misma devoción que los templos de mármol, el Corpus Juris Civilis no solo ordenó las leyes del imperio, sino que dio forma a la noción misma de civilización. En él quedó plasmada la voluntad de un gobernante que creyó, más que nadie, que la justicia era el verdadero reflejo de la grandeza humana. Capítulo 6. La rebelión de Nicá. El año 532 marcó uno de los momentos más oscuros y decisivos del reinado de Justiniano. Constantinopla, la capital del imperio, era una ciudad vibrante y poderosa, pero también una olla a presión de tensiones sociales, políticas y religiosas. Las reformas fiscales, las estrictas medidas administrativas y la represión de la corrupción habían generado enemigos en todas las clases. A ello se sumaban las rivalidades de las facciones del hipódromo, los verdes y los azules, que aunque en teoría eran clubes deportivos, en realidad representaban intereses políticos, económicos y hasta religiosos. Lo que comenzó como un conflicto entre fanáticos terminó convirtiéndose en una guerra civil dentro de los muros de la capital. El origen de la revuelta fue una ejecución fallida. Justiniano había ordenado castigar con dureza a unos miembros de ambas facciones que habían participado en disturbios. Sin embargo, 2 de los condenados escaparon y se refugiaron en una iglesia, protegidos por la multitud. Cuando el emperador se negó a concederles el perdón, la ira popular estalló. Los gritos de Nicá, que en griego significa vence, se elevaron desde el hipódromo, y en cuestión de horas, la ciudad entera ardía en llamas. Lo que parecía un simple motín deportivo se transformó en una insurrección masiva contra el gobierno. Las calles de Constantinopla se llenaron de violencia. Los rebeldes incendiaron edificios públicos, palacios y templos, incluyendo la primera versión de la Basílica de Santa Sofía. Los soldados, superados por la magnitud del caos, se retiraron hacia el gran palacio. Los gritos de la multitud exigían no solo justicia, sino la destitución del emperador. El Senado, temeroso por su vida, comenzó a conspirar con los rebeldes, y algunos aristócratas aprovecharon la oportunidad para promover a Hipacio, sobrino del difunto emperador Anastasio, como nuevo soberano. El trono de Justiniano pendía de un hilo. Durante 6 días, el caos dominó la ciudad. Los incendios arrasaron barrios enteros y los cadáveres se amontonaban en las calles,
Las fuentes de agua fueron destruidas y el aire se volvió irrespirable por el humo y la ceniza. El emperador, sitiado en su propio palacio, debatía con sus consejeros sobre la posibilidad de huir. Muchos de sus ministros le rogaban que escapara por mar hacia Asia Menor, salvando así su vida y parte del tesoro imperial. Pero entonces, cuando la desesperación alcanzaba su punto máximo, una voz firme se alzó por encima de todas, la de Teodora. La emperatriz, conocida por su temple y determinación, pronunció un discurso que quedó grabado en la historia. Dijo que prefería morir con dignidad antes que vivir en la humillación del exilio, recordando a todos que la púrpura es el mejor sudario. Sus palabras devolvieron el valor al emperador y a los generales. Justiniano decidió resistir, y la resistencia se transformó en estrategia. La suerte del imperio cambiaría en cuestión de horas, pero no por la fuerza de su ejército, sino por la astucia de su mente y la sangre fría de su voluntad. El emperador llamó a su más fiel general, Belisario, y a Mundus, un veterano comandante de 1900, las tropas bárbaras. Juntos planearon una ofensiva decisiva. Primero recurrió al oro, sobornó en secreto a los líderes de los azules, recordándoles que siempre habían sido partidarios de su gobierno y que su enemigo real era la nobleza que manipulaba a los verdes. La maniobra surtió efecto. En pleno hipódromo, donde se había congregado la multitud para proclamar a Hipacio como nuevo emperador, los azules se retiraron repentinamente, dejando desconcertados a los rebeldes. Ese fue el momento que Justiniano esperaba. Belisario y Mundus entraron con sus tropas al hipódromo por dos accesos opuestos. Lo que siguió fue una masacre. Los soldados imperiales cerraron las puertas y atacaron sin piedad a los miles de insurgentes atrapados en el recinto. El suelo se cubrió de sangre y cuerpos. Según las crónicas, más de 30.000 personas murieron aquel día. No hubo juicios ni prisioneros. La orden era restaurar el orden a cualquier costo. En pocas horas, el rugido de la multitud se transformó en un silencio sepulcral. La rebelión había terminado. Justiniano emergió victorioso, pero a un precio terrible. Constantinopla quedó devastada. Barrios enteros reducidos a cenizas, monumentos destruidos y una población traumatizada. Sin embargo, el emperador no se permitió la debilidad del lamento. Vio en la destrucción una oportunidad para reconstruir la capital de acuerdo con su visión de grandeza. Lo que había comenzado como un desastre se transformó en el punto de partida de una nueva Constantinopla, más espléndida, ordenada y simbólicamente poderosa que nunca. La represión fue acompañada de castigos políticos. Hipacio, que había sido proclamado emperador por los rebeldes, fue ejecutado junto con su hermano. El Senado, que había mostrado debilidad, fue purgado y reorganizado. Justiniano impuso una nueva autoridad basada en la lealtad absoluta. No toleraba la mediocridad ni la traición. Aquella purga consolidó su poder como nunca antes y puso fin a cualquier intento de oposición interna. El emperador había aprendido que el orden debía imponerse, no pedirse. La reconstrucción de la ciudad comenzó de inmediato. Se restauraron los acueductos, se abrieron nuevas avenidas y se iniciaron proyectos monumentales. De las ruinas de la antigua basílica surgiría la majestuosa Santa Sofía, símbolo de la resurrección espiritual y política del imperio. Los arquitectos Antemio, de Etralles e Isidoro de Mileto fueron llamados para diseñar una catedral que superara en belleza y tamaño a todo lo conocido. La nueva construcción no solo sería un templo, sino una proclamación del triunfo del orden sobre el caos. A nivel político, la rebelión marcó un punto de inflexión. Justiniano comprendió que su poder dependía tanto de la fuerza como de la legitimidad moral. Endureció las medidas de control, reforzó la vigilancia de la ciudad y limitó la autonomía de las facciones. Las carreras en el hipódromo continuaron, pero bajo estricta supervisión imperial. El emperador nunca olvidó que el peligro podía surgir no solo de los enemigos externos, sino del propio corazón de la capital.
El impacto económico del desastre fue enorme. Los incendios destruyeron almacenes, talleres y mercados, paralizando el comercio durante meses. Sin embargo, la reconstrucción generó una intensa actividad laboral, movilizando a miles de artesanos y obreros. Los impuestos aumentaron, lo que causó nuevas tensiones, pero el emperador consideraba ese sacrificio necesario para devolver el esplendor a la capital. Su lema tácito parecía ser: del orden nace la fuerza, y de la fuerza, la gloria. Las crónicas contemporáneas muestran visiones opuestas sobre el suceso. Algunos historiadores bizantinos lo retrataron como un acto heroico de defensa del Estado frente al desorden, otros como un episodio de crueldad desmedida. Lo cierto es que aquel baño de sangre salvó al imperio de un colapso interno. Si Justiniano hubiera huido, el poder bizantino se habría fragmentado, y la historia del Mediterráneo habría tomado un rumbo completamente distinto. La rebelión dejó una huella indeleble en la mente del emperador. A partir de entonces, se volvió más reservado, más desconfiado y más determinado. La experiencia le enseñó que gobernar un imperio significaba caminar entre la gloria y el abismo. La obediencia debía ser mantenida por el temor, pero también por la fe en una causa superior. En adelante, cada decreto, cada obra y cada campaña serían ejecutados con la precisión de quien sabe que un solo error puede hacer temblar los cimientos del mundo. En la memoria colectiva, la rebelión de Nicá quedó como una advertencia eterna. Fue la línea divisoria entre el Justiniano reformador y el monarca absoluto. En aquel fuego y sangre se templó su autoridad definitiva. De las cenizas de la insurrección no solo nació una nueva Constantinopla, sino también el símbolo de un imperio capaz de renacer una y otra vez, sostenido por la férrea voluntad de su gobernante y el eco implacable de su propia historia. Capítulo 7. Las conquistas de Belisario. Tras sofocar la rebelión de Nicá y consolidar su poder, Justiniano dirigió su mirada hacia el exterior. Su sueño de restaurar el antiguo imperio romano seguía intacto, y para llevarlo a cabo necesitaba un estratega capaz de transformar la visión política en victoria militar. Ese hombre sería Belisario, uno de los generales más brillantes de la historia bizantina. Joven, disciplinado y audaz, había demostrado ya su genio en campañas contra los persas en la frontera oriental. Bajo su mando, el imperio lanzaría una serie de conquistas que alterarían por completo el equilibrio del Mediterráneo. La primera gran ofensiva fue dirigida contra los vándalos en el norte de África. Este reino, con capital en Cartago, se había establecido tras el colapso del Ninsinbosenchona, Imperio Romano de Occidente, y representaba una amenaza constante para las rutas comerciales bizantinas. En el año 533, Belisario partió desde Constantinopla al frente de unos 15.000 hombres, una fuerza modesta comparada con las de las antiguas legiones romanas, pero dotada de disciplina, movilidad y superior tecnología naval. La flota cruzó el mar Egeo, bordeó Sicilia y desembarcó en la costa africana sin encontrar resistencia significativa. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en las cercanías de Cartago, en la batalla de Ad Decimum. Allí, Belisario demostró su genio táctico al dividir a sus tropas para rodear al ejército enemigo y atacar desde varios flancos. El rey vándalo Gelimer, sorprendido por la maniobra, fue derrotado tras una encarnizada lucha. Días después, los bizantinos entraron triunfantes en Cartago. La campaña africana había concluido en apenas unos meses, y el dominio romano fue restaurado sobre una región perdida por casi un siglo. La victoria fue celebrada con júbilo en Constantinopla. El botín, las riquezas y los prisioneros llenaron los puertos de la capital. Justiniano vio en ese éxito una señal divina de que su misión era posible. El imperio podía renacer. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo. Muchos senadores temían que los costos de las guerras arruinaran las arcas del Estado, mientras que otros sospechaban de la creciente fama del general. Belisario, consciente del peligro que implicaba la envidia de la corte, regresó con humildad,
presentando sus triunfos como servicio al emperador. Poco después, un nuevo desafío se presentó en Occidente. Italia, cuna del antiguo poder romano, estaba bajo control de los ostrogodos, que gobernaban desde Rávena bajo la dinastía de Teodorico. Para Justiniano, aquella situación era intolerable. Roma, símbolo eterno de su herencia, debía volver al dominio imperial. En el año 535, Belisario fue enviado al frente de una expedición que atravesó el mar Adriático y desembarcó en Sicilia, considerada la llave del Mediterráneo. La conquista de Sicilia fue rápida. Desde allí, el ejército avanzó hacia el sur de la península italiana, tomando Nápoles tras un asedio arduo que demostró tanto la astucia como la paciencia del comandante. La ciudad de Roma, debilitada y simbólicamente crucial, cayó sin resistencia en sus manos en el año 536. Por primera vez en casi 60 años, el Monte Sinton, estandarte imperial, ondeaba nuevamente sobre el foro romano. Para el pueblo, fue como el regreso de una era perdida. Para el emperador, la prueba tangible de que el sueño de restaurar Roma aún era posible. Pero la conquista de Italia no sería tan sencilla. Los ostrogodos, bajo el mando de su nuevo rey Vitiges, lanzaron una contraofensiva brutal. Roma fue sitiada durante más de un año. Las murallas se mantuvieron firmes, y Belisario, aunque superado en número, resistió con una mezcla de ingenio y determinación. Mandó reparar acueductos, reforzar las defensas y organizar la distribución de alimentos. La población sufrió hambre y enfermedad, pero el comandante nunca permitió la rendición. Finalmente, los refuerzos llegados desde Constantinopla rompieron el cerco y los godos se vieron obligados a retirarse. A medida que la guerra avanzaba, el conflicto se transformó en una lucha de desgaste. Los bizantinos tomaron Rávena, capturando al propio Vitiges, pero la victoria resultó frágil. La devastación en Italia era inmensa, y cada ciudad conquistada significaba meses de combates y pérdidas. Belisario debía equilibrar su lealtad al emperador con las intrigas de sus rivales en la corte. Algunos intentaron sobornarlo ofreciéndole el trono de Occidente, pero él se negó. Su fidelidad permaneció intacta, aunque su relación con Justiniano comenzaba a tensarse por los celos y las sospechas. Mientras tanto, en el frente oriental, el imperio debía contener a los persas sasánidas, que aprovechaban la distracción en Occidente para lanzar ofensivas en Siria y Armenia. Justiniano, preocupado por el costo de mantener campañas simultáneas, ordenó a Belisario regresar a Constantinopla en 540. El general fue recibido como héroe, pero su gloria despertó la desconfianza del monarca. Aunque nunca fue abiertamente acusado, se le retiró el mando supremo. La envidia política tan común en Bizancio comenzaba a opacar el brillo de sus triunfos. El emperador, sin embargo, no renunció a su sueño de expansión. En los años siguientes, nuevas expediciones fueron enviadas para consolidar el control en África y en la península itálica, pero los resultados fueron menos duraderos. Los vándalos intentaron rebelarse, y en Italia los ostrogodos se reagruparon bajo el liderazgo de Totila, un comandante carismático que logró reconquistar gran parte del territorio. La guerra se prolongó durante décadas, dejando un país exhausto y despoblado. El ideal de una Roma reunificada comenzaba a desvanecerse frente a la realidad del desgaste militar y económico. A pesar de las dificultades, las campañas de Belisario marcaron un punto culminante en la historia bizantina. En menos de 10 años, el imperio había recuperado vastos territorios de África, Italia y el sur de España. La influencia bizantina se extendía nuevamente sobre el Mediterráneo, y Constantinopla se erguía como la nueva Roma, no solo por su esplendor, sino por su poder. Sin embargo, estas victorias tuvieron un costo enorme. Los impuestos se elevaron para financiar las guerras, las provincias orientales quedaron vulnerables, y la población comenzó a resentirse por el peso de las campañas interminables. Belisario, relegado a un segundo plano, vivió los últimos años de su vida en una mezcla de gloria y amargura. Fue llamado nuevamente al servicio en ocasiones críticas,
demostrando siempre la misma lealtad y genio táctico, pero nunca recuperó el favor total del emperador. Las leyendas posteriores lo retrataron como un héroe trágico, símbolo de la fidelidad que no es recompensada. Las conquistas, aunque efímeras en algunos casos, dejaron una huella indeleble en la historia. El nombre de Belisario se convirtió en sinónimo de disciplina y estrategia, y su figura inspiró a generaciones de comandantes. Las victorias africanas e italianas restauraron por un tiempo el orgullo imperial, y aunque el sueño de unificar Roma no se consolidó, el mundo comprendió que Bizancio seguía siendo una potencia capaz de desafiar a su pasado. En la memoria de su tiempo, Belisario representó el brazo ejecutor de una ambición imperial sin límites. Su lealtad al trono, su sentido del deber y su visión táctica le otorgaron un lugar eterno en la historia militar. Las campañas que dirigió no solo extendieron las fronteras del imperio, sino que reafirmaron la idea de que, bajo una sola voluntad, Roma, aunque transformada, aún podía imponerse sobre el mundo conocido. Y en ese ideal, compartido por general y emperador, se forjó uno de los capítulos más gloriosos y complejos de la historia bizantina. Capítulo 8. La plaga y el declive. El esplendor alcanzado por el imperio bajo el reinado de Justiniano pareció tocar su punto más alto a mediados del siglo VI. Constantinopla resplandecía con templos, palacios y foros reconstruidos tras la rebelión de Nica, y las victorias de Belisario habían extendido nuevamente las fronteras bizantinas sobre 3 continentes. Sin embargo, ese brillo ocultaba un peligro silencioso que cambiaría el curso de la historia. En el año 541, una sombra invisible llegó desde el sur, viajando en los barcos mercantes que transportaban grano y especias desde Egipto. Nadie lo sabía aún, pero aquella peste marcaría el inicio del declive del sueño justinianeo. Los primeros casos aparecieron en Pelucio, en el delta del Nilo. Al principio, los síntomas parecían los de una fiebre común, pero pronto se hicieron más graves. Bubones inflamados, fiebre alta, delirio y muerte en pocos días. Los barcos que zarpaban de Alejandría llevaron la enfermedad por todo el Mediterráneo, y en cuestión de meses alcanzó las islas, Siria, Anatolia y finalmente Constantinopla. La capital, densamente poblada y llena de actividad comercial, se convirtió en el epicentro de la tragedia. Las ratas que infestaban los graneros y las bodegas de los navíos eran los portadores invisibles del desastre. Cuando la epidemia golpeó la ciudad en la primavera de 542, nadie estaba preparado. Las calles, normalmente llenas de comerciantes y peregrinos, se transformaron en un escenario de terror. Los cuerpos se amontonaban en las esquinas, los sacerdotes no daban abasto con los entierros, y el hedor se extendía por los barrios bajos hasta los patios del gran palacio. Los médicos del imperio, formados en la tradición de Galeno, estaban impotentes ante una enfermedad que desafiaba todo conocimiento. Las plegarias se multiplicaban, los templos se llenaban y muchos creyeron que el fin del mundo había llegado. El emperador, que hasta entonces había desafiado guerras, rebeliones y crisis políticas, también cayó enfermo. Durante semanas estuvo al borde de la muerte, postrado por la fiebre y los bubones. Su esposa Teodora, firme como siempre, asumió el gobierno en esos días de desesperación. Ordenó mantener la disciplina en la administración, asegurar el abastecimiento de alimentos y coordinar los entierros masivos. Su presencia evitó que el imperio se hundiera en el caos total. Milagrosamente, el emperador se recuperó, pero el país que despertó a su regreso no era el mismo que había dejado antes de caer enfermo. Los cronistas de la época, como Procopio de Cesarea, dejaron testimonios desgarradores. Describen cómo los carros transportaban cientos de cadáveres hacia las fosas comunes, cómo los perros y aves carroñeras devoraban cuerpos sin sepultar, y cómo las calles se llenaban de silencio, interrumpido solo por los lamentos de los moribundos. Constantinopla perdió casi la mitad de su población en unos pocos meses. La administración colapsó, el comercio se paralizó y los campos quedaron sin manos que los trabajaran. El hambre se unió a la peste.
y el imperio se tambaleó ante una doble amenaza que ni la ley ni la fe podían contener. La economía sufrió un golpe devastador. La recaudación de impuestos cayó drásticamente, los talleres artesanales cerraron y las minas quedaron abandonadas. El oro escaseó y el tesoro imperial, que había financiado las campañas de Belisario y las grandes construcciones, comenzó a vaciarse. Las rutas comerciales se interrumpieron y los precios de los alimentos se dispararon. Las monedas bizantinas, antaño símbolo de estabilidad, perdieron su valor. La maquinaria del Estado, que Justiniano había reformado con tanto rigor, quedó paralizada por la magnitud del desastre. En las provincias, el panorama no era mejor. Egipto, principal fuente de grano, perdió gran parte de su población. Siria fue golpeada con igual fuerza, y en las regiones balcánicas, las aldeas enteras desaparecieron. Los ejércitos bizantinos, diezmados por la enfermedad, no pudieron mantener las fronteras. Los persas aprovecharon la debilidad del imperio y reanudaron sus incursiones en Mesopotamia, mientras que en Italia, los ostrogodos se reorganizaban para recuperar sus territorios perdidos. La peste no solo había matado a hombres, sino que había destruido el equilibrio político y militar construido durante años. El emperador intentó mantener la cohesión con decretos y reformas de emergencia. Ordenó la reducción de impuestos, distribuyó grano gratuito y trató de reorganizar el comercio marítimo, pero el imperio estaba exhausto. La producción agrícola disminuyó a niveles críticos y las hambrunas se volvieron recurrentes. En algunas regiones los campesinos abandonaron los campos y se refugiaron en las ciudades, donde la peste volvía a aparecer en oleadas sucesivas. Lo que parecía un episodio pasajero se transformó en una crisis cíclica que afectaría al imperio durante generaciones. A pesar del sufrimiento, la administración bizantina mostró una capacidad de resistencia sorprendente. Gracias a la estructura centralizada, creada por las reformas previas, el Estado logró conservar una cierta continuidad. Los burócratas sobrevivientes siguieron enviando informes, los ejércitos reorganizaron sus líneas y el sistema de justicia volvió a funcionar lentamente. Esta resiliencia fue prueba de la eficacia del orden impuesto años atrás, aunque nada pudo devolver la vitalidad de antaño. El imperio sobrevivió, pero a un precio inmenso. Su energía, su población y su moral quedaron profundamente debilitadas. Las repercusiones espirituales fueron igualmente profundas. Muchos interpretaron la peste como castigo divino por los pecados del pueblo o por la arrogancia del poder imperial. Los sermones de los monjes y obispos llamaban al arrepentimiento, a la humildad y a la caridad. El clima religioso se volvió más intenso y el ascetismo ganó fuerza en los monasterios. El emperador, marcado por la enfermedad, también cambió. Su carácter se volvió más introspectivo y melancólico, y su fe más severa. Desde entonces se concentró menos en la expansión militar y más en la consolidación espiritual del imperio. Las consecuencias demográficas fueron desastrosas. Algunos estudios modernos estiman que la peste mató entre 20 y 50 millones de personas, casi una cuarta parte de la población del mundo mediterráneo. Las ciudades se despoblaron, los campos quedaron vacíos y el comercio internacional se contrajo durante décadas. Europa, el norte de África y el cercano Oriente quedaron fragmentados en pequeñas economías locales. Fue, en muchos sentidos, el inicio de la transición entre la antigüedad tardía y la Edad Media. La peste regresó en oleadas sucesivas durante los años siguientes. Cada nueva aparición encontraba al imperio más frágil. Las rutas del Mar Rojo y del Egeo, que antes habían sido fuentes de prosperidad, se convirtieron en canales de contagio. En las crónicas se narran historias de familias enteras extinguidas, aldeas abandonadas y campos devorados por la naturaleza. Incluso las tropas supervivientes evitaban ciertas regiones, temiendo los fantasmas de la enfermedad. La gran Constantinopla, corazón del imperio, nunca recuperó del todo su población anterior a la pandemia. Con el paso de los años, el imperio se adaptó a su nueva realidad. Las prioridades cambiaron. Ya no se trataba de conquistar, sino de resistir.
Justiniano, envejecido y marcado por las pérdidas, se centró en mantener lo que quedaba unido. Reorganizó las defensas fronterizas, fortaleció la administración provincial y trató de asegurar el suministro de alimentos mediante nuevas rutas terrestres. Sin embargo, el esplendor expansionista de los primeros años se desvaneció. El imperio se replegó sobre sí mismo, buscando estabilidad en lugar de gloria. A pesar de todo, la peste no logró destruir completamente la herencia de su reinado. La estructura administrativa, el corpus legal y las obras monumentales como Santa Sofía continuaron siendo testimonio de una grandeza que había resistido incluso a la muerte. Pero el sueño de restaurar el imperio romano había quedado herido de muerte. El Mediterráneo, una vez dominado por los bizantinos, volvió a fragmentarse entre nuevos pueblos y poderes emergentes. El siglo VI terminó con una sensación de agotamiento y resignación. Justiniano, que había comenzado su gobierno lleno de esperanza y energía, lo concluyó en un mundo muy distinto al que había imaginado. La peste había revelado la fragilidad de la civilización, recordando que ni la ley ni el poder podían resistir las fuerzas de la naturaleza. Lo que sobrevivió, sin embargo, fue el espíritu de organización, fe y resistencia que él mismo había inculcado. En la historia de Bizancio, aquel desastre no marcó el final, sino la transición hacia una nueva era más oscura, donde la grandeza debía medirse ya no por la expansión, sino por la capacidad de perdurar. Capítulo 9. El arte, la fe y Santa Sofía. Tras los años de guerra, peste y reconstrucción, Constantinopla volvió a brillar como la joya del Mediterráneo. Pero esta vez, su esplendor no provenía de la conquista ni de la riqueza, sino de la fusión entre fe y arte. En la mente del emperador, la grandeza de un imperio debía reflejarse no solo en sus leyes o ejércitos, sino también en sus templos, en la belleza que uniera al pueblo bajo la luz divina. Fue así como nació su proyecto más trascendental, la nueva Basílica de Santa Sofía, símbolo del poder celestial y humano, entrelazados en una sola obra inmortal. El templo original, destruido durante la rebelión de Nicá, representaba para él tanto una herida como una oportunidad. Decidió no simplemente reconstruirlo, sino elevarlo a una escala nunca antes vista. Convocó a los mejores arquitectos del imperio, Antemio de Tralles, matemático y geómetra, y Isidoro de Mileto, experto en física y diseño estructural. Juntos concibieron un edificio que desafiara las leyes conocidas de la arquitectura. La cúpula debía parecer suspendida del cielo, sostenida no por columnas visibles, sino por la propia luz. Las obras comenzaron en el año 532, mientras la ciudad aún se recuperaba del caos. Miles de obreros trabajaron día y noche, transportando mármoles desde Asia Menor, columnas desde templos antiguos de Grecia y Egipto y mosaicos de las costas del Mar Negro. La logística fue tan monumental como el diseño. Justiniano supervisaba los avances personalmente, enviando emisarios a las canteras, revisando planos y exigiendo la perfección absoluta. Cada piedra debía colocarse como si fuera una oración. Cuando el edificio fue consagrado en el año 537, el propio emperador exclamó, según las crónicas, «Salomón, te he superado». Esa frase, más que un gesto de soberbia, era la expresión de un ideal, superar los límites humanos para honrar a Dios. La basílica se erigía como un símbolo del triunfo espiritual sobre la destrucción, una proclamación visible del renacimiento bizantino. Desde el exterior, su tamaño impresionaba. Desde el interior, su luz dorada parecía infinita. La cúpula central, de más de 30 metros de diámetro, flotaba sobre un anillo de 40 ventanas que filtraban la claridad del sol. A ciertas horas del día, los rayos penetraban de tal forma que la estructura parecía levitar. Los mosaicos que adornaban las paredes mostraban escenas bíblicas y símbolos cristianos, elaborados con teselas de oro, plata y piedras preciosas. En el ábside principal, un inmenso Cristo Pantocrátor dominaba el espacio,
representando al Creador y Juez del mundo. Santa Sofía no era solo un templo, sino una declaración política. En su concepción, el emperador se presentaba como mediador entre el cielo y la tierra. Puntaisi, armonía de las proporciones, la combinación de arte y geometría, y la majestad de la luz eran metáforas de su gobierno. Orden, razón y fe. En su visión, el Estado y la religión no eran fuerzas separadas, sino dos brazos de una misma voluntad divina. Por ello, la basílica no solo acogía ceremonias religiosas, sino también las grandes procesiones imperiales. A partir de su inauguración, Santa Sofía se convirtió en el corazón espiritual del imperio. Cada coronación imperial se realizaba bajo su cúpula, como si el trono fuera una prolongación del altar. Los himnos resonaban con una acústica perfecta, amplificada por los mármoles y las curvas de la estructura. Las crónicas describen el sonido de los cánticos como un eco celestial que envolvía a los fieles, haciendo sentir a todos la presencia tangible de lo divino. La influencia del arte justiniano trascendió la arquitectura. El mismo estilo, solemne, luminoso y simbólico, se extendió a los mosaicos, manuscritos y objetos litúrgicos. En todo el imperio, las iglesias comenzaron a imitar la magnificencia de la gran basílica. Los mosaicos bizantinos alcanzaron un refinamiento sin precedentes: rostros serenos, ojos alargados y gestos inmóviles, que reflejaban la eternidad más que la carne. Cada imagen no buscaba reproducir la realidad, sino representar la santidad invisible detrás de ella. La relación entre el poder y la fe también se manifestó en las reformas religiosas. El emperador promovió la ortodoxia como doctrina oficial, combatiendo las herejías y reforzando la autoridad del patriarca de Constantinopla. Convocó concilios, promulgó edictos y trató de unificar la Iglesia bajo una sola interpretación del cristianismo. Para él, la diversidad teológica era sinónimo de debilidad política. En su ideal, el imperio debía ser un reflejo del orden divino, uno, indivisible y eterno. Aún así, las tensiones religiosas no desaparecieron. Las disputas entre monofisitas y ortodoxos siguieron provocando divisiones en las provincias orientales. En Egipto y Siria, muchos fieles se resistían a aceptar las decisiones imperiales en materia de fe. El emperador respondió con firmeza, pero sin crueldad excesiva. Su objetivo no era la persecución, sino la uniformidad. Veía en la teología no un campo de especulación, sino un instrumento para la unidad. La iconografía también adquirió un sentido político. En los mosaicos y frescos, el emperador y la emperatriz aparecían junto a Cristo y la Virgen, participando del mismo espacio sagrado. Este simbolismo visual no era casual, reforzaba la idea de que el poder imperial era una extensión del poder divino. En la mente del pueblo, el emperador no era solo un gobernante, sino un ungido protector de la fe y defensor del orden celestial. La belleza artística se extendió también a la vida cotidiana. Los talleres imperiales producían tejidos, joyas y objetos decorativos con una precisión casi matemática. El oro, el marfil y el vidrio eran moldeados con un arte que mezclaba lo clásico y lo oriental. Bizancio se convirtió en el centro cultural del mundo, donde el arte no servía al lujo, sino a la contemplación. Cada objeto, cada color, tenía un propósito espiritual: guiar el alma hacia lo eterno. El resplandor de Santa Sofía y del arte bizantino no se limitó al territorio imperial. Emisarios de Persia, de los pueblos germánicos e incluso del lejano norte quedaron deslumbrados por su magnificencia. Siglos después, cuando los rusos visitaron Constantinopla y presenciaron una liturgia en la Gran Basílica, afirmaron: «No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra». Ese asombro se convirtió en semilla de la conversión de Kiev al cristianismo ortodoxo, extendiendo la influencia espiritual del imperio mucho más allá de sus fronteras. El mecenazgo artístico también fue una forma de resistencia cultural. Mientras los enemigos externos amenazaban las fronteras y la peste diezmaba la población,
Las obras de arte reafirmaban la idea de permanencia. En medio de la fragilidad humana, la belleza servía como testimonio de esperanza. Así, el esplendor artístico del reinado no fue un lujo, sino una afirmación de fe frente al sufrimiento y la muerte. Santa Sofía se convirtió en el legado más visible de toda una civilización. No era solo piedra y oro, sino una sinfonía entre geometría, luz y espiritualidad. Su construcción resumía el propósito de un imperio que, pese a la adversidad, quiso unir la razón humana con la voluntad divina. Y aunque los siglos siguientes traerían guerras, invasiones y transformaciones, su cúpula seguiría elevándose sobre el Bósforo como una promesa, la de que, incluso en la caída, la belleza puede sostener la memoria de lo eterno. Capítulo 10. Legado y curiosidades del emperador. Cuando la vida del emperador llegó a su ocaso, el mundo que lo rodeaba ya no era el mismo que había conocido en su juventud. Había reinado durante casi 4 décadas, un periodo excepcionalmente largo para cualquier monarca de su tiempo. Su figura, marcada por el poder, la fe y la ambición, se transformó en símbolo de una era que unió la grandeza romana con la espiritualidad cristiana. Murió en el año 565, a los 83 años, en el gran palacio de Constantinopla. A su muerte, el imperio era aún vasto, pero sus cimientos estaban debilitados por las guerras, la peste y la carga de los impuestos. Sin embargo, su legado trascendió el deterioro material, pues dejó a la humanidad una herencia intelectual y espiritual que sobreviviría siglos. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de los Santos Apóstoles, junto a su amada Teodora. La pareja que había gobernado el mundo oriental con mano firme y visión compartida reposaba ahora unida en la eternidad. El pueblo lo recordaba con sentimientos encontrados. Para algunos fue el último gran emperador romano, un reformador inspirado por Dios. Para otros, un gobernante autoritario que llevó al imperio al agotamiento. Pero independientemente del juicio humano, su nombre quedó grabado en la historia como el de un hombre que intentó moldear la civilización conforme a un ideal divino. El legado más duradero fue, sin duda, su obra jurídica. El Corpus Juris Civilis se convirtió en la base de todo el derecho europeo durante la Edad Media y el Renacimiento. Las universidades de Bolonia, París y otras ciudades del continente lo estudiaron y adaptaron, influyendo directamente en los códigos legales modernos. Siglos después, el derecho civil de países como Francia, España e Italia seguiría llevando en su estructura los principios justinianos. Pocas obras humanas han tenido una influencia tan constante y profunda en el orden de las sociedades. En el terreno religioso, su figura dejó una marca igualmente poderosa. Su intento de unificar la doctrina cristiana bajo la ortodoxia imperial consolidó la relación entre la Iglesia y el Estado en el mundo bizantino. La idea del emperador como defensor de la fe sobrevivió mucho después de su muerte, inspirando a generaciones de soberanos, desde Carlomagno hasta los zares rusos. Su política religiosa, aunque rígida, dotó de coherencia espiritual a un imperio diverso, asegurando que la fe cristiana se convirtiera en el eje de su identidad. En el ámbito artístico, su mecenazgo transformó la arquitectura y el arte bizantino en un modelo de belleza sacra. Santa Sofía permaneció como su monumento más glorioso, un testimonio de la unión entre arte y divinidad. Durante casi 1000 años fue la iglesia más grande del mundo y aún hoy sigue siendo una de las estructuras más admiradas de la historia. Su cúpula, símbolo del cielo sobre la tierra, inspiró la construcción de innumerables templos en Oriente y Occidente. El esplendor de su reinado se convirtió en un estándar estético que perduró más allá de la caída del imperio. La visión política que guió su gobierno fue la restauración de Roma en una nueva forma. Aunque su intento de reunificar el Mediterráneo resultó efímero, la idea del renovatio imperii, la renovación del imperio, se convirtió en un mito perdurable. En los siglos posteriores, tanto los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico
como los príncipes renacentistas, invocaron su nombre y su ejemplo como modelo de autoridad, disciplina y grandeza. En cierto modo, su proyecto no murió con él. Se transformó en una aspiración eterna del poder político occidental. La personalidad de Justiniano fue compleja y contradictoria. Los cronistas lo describen como un hombre piadoso, trabajador incansable y de una memoria prodigiosa. Se decía que dormía apenas unas horas por noche y que podía revisar leyes, escuchar peticiones y atender asuntos de Estado sin mostrar fatiga. Pero también era obstinado y severo, incapaz de aceptar la disidencia. Su sentido de misión divina lo hacía inflexible ante los errores y despiadado con la corrupción. Gobernaba no como un hombre, sino como un instrumento de un destino que creía sagrado. En la vida privada fue austero. Rechazaba el lujo excesivo y prefería la sobriedad. Su relación con Teodora fue una mezcla de amor y alianza política, y su influencia sobre él se mantuvo incluso después de su muerte. Los contemporáneos afirmaban que, tras la partida de la emperatriz, Justiniano se volvió más solitario y reflexivo, dedicándose casi por completo a la religión y a la administración. En sus últimos años, la espiritualidad dominó su mente. Promovió obras teológicas y escribió reflexiones sobre la naturaleza de Dios y el papel del poder en el plan divino. Entre las curiosidades más llamativas de su reinado se encuentra su obsesión con el tiempo y la armonía. Mandó revisar los calendarios, reformar el sistema de pesos y medidas y promover el estudio de la astronomía, convencido de que el universo debía reflejar la perfección del orden divino. También se dice que gustaba de debatir con teólogos y filósofos, buscando respuestas sobre la relación entre la razón humana y la fe. Estas conversaciones, registradas en parte por sus consejeros, revelan a un hombre que veía el conocimiento como una forma de adoración. Su reinado, aunque lleno de gloria, dejó al imperio exhausto. Las guerras prolongadas, las reconstrucciones monumentales y la peste diezmaron la economía y la población. Los sucesores heredaron un estado centralizado y poderoso, pero también un pueblo empobrecido y unas fronteras demasiado extensas para ser defendidas. No obstante, el equilibrio entre orden y fe que él estableció permitió que Bizancio sobreviviera por casi 9 siglos más. Su sistema de gobierno, con una administración eficiente y una teología de poder, se convirtió en el modelo de todas las monarquías cristianas del Oriente. Con el paso de los siglos, la figura de Justiniano fue envuelta en leyenda. Los historiadores medievales lo llamaron el emperador santo, mientras que otros lo consideraron un déspota. Los renacentistas lo admiraron como símbolo del legislador ideal y los ilustrados lo estudiaron como ejemplo de racionalidad política. En cada época, su nombre adquirió nuevos significados, pero nunca cayó en el olvido. Su vida se transformó en espejo de los límites y las posibilidades del poder humano. En los mosaicos de Rávena, su rostro aún observa al espectador con serenidad majestuosa. La mirada fija, el gesto sereno y la aureola dorada lo presentan no solo como emperador, sino como figura sagrada. Es la imagen de un gobernante que quiso unir lo terreno con lo eterno, la justicia con la fe, la razón con el misterio. Ese retrato visual resume mejor que cualquier palabra el espíritu de su reinado. Una búsqueda constante de equilibrio entre lo divino y lo humano. El eco de su época alcanzó incluso el pensamiento moderno. La idea de que el derecho debía ser el fundamento del orden civil, de que la autoridad debía estar guiada por la moral y no por la arbitrariedad, proviene en gran parte de su legado. Sin saberlo, plantó las semillas de la civilización occidental, tal como hoy la conocemos. Su imperio cayó, pero su pensamiento siguió guiando a reinos, repúblicas y naciones. En la memoria de Bizancio, Justiniano no fue solo un nombre, sino una era. Representó la última gran síntesis entre la herencia romana y el cristianismo triunfante. Después de él, el imperio entró en una etapa de defensiva constante, pero su estructura, su cultura y su fe
se mantuvieron gracias a los cimientos que había dejado. Su visión de un mundo ordenado por la ley, embellecido por el arte y sostenido por la fe, perduró incluso cuando las fronteras desaparecieron. Así, el hombre nacido en una aldea de los Balcanes, que llegó a gobernar medio mundo conocido, terminó su vida contemplando el horizonte desde las cúpulas de su ciudad sagrada. No logró restaurar completamente Roma, pero sí edificó un imperio espiritual que sobrevivió al tiempo. Y aunque su cuerpo descansa en silencio, su nombre resuena aún en los tribunales, en las iglesias y en los libros, como recordatorio de que el verdadero poder no consiste en conquistar territorios, sino en moldear el alma de la humanidad. 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 El alma de la humanidad.